Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Durante una entrevista con Soundy, Tobias Forge se sinceró al momento de hablar sobre los proyectos anteriores a Ghost, entre ellos Repugnant, Crash Diet y Subvision. A continuación te cuento un resumen con la información más relevante. Cuando era más joven, quería firmar un contrato con un sello importante y hacer una gira por el mundo, no solo ser parte de una pequeña banda clandestina para siempre. Cuando eso no sucedió, comencé a perder mi inspiración para Repugnant. Estábamos completamente atrasados, lo que fue genial por un tiempo, pero si no podías ver ningún futuro para eso, era difícil mantenerlo. Desde que era un niño me ha fascinado la idea de hacer música melódica y pegadiza. Siempre he sido fanático de las grandes bandas de rock y pop. Pensé que podría hacer eso también, en parte porque en la escena del metal la idea estaba estrictamente prohibida. Quería romper con la idea de que la misma persona no puede pertenecer a ambos mundos. Crash Diet, por su parte, fue inicialmente un proyecto de terapia, pero también demostró que yo era bastante puritano con cierto tipo de rock. Yo era un gran fanático del glam rock, los New York Dolls y todas esas bandas, hasta Guns N' Roses. A Dave le gustaban más las bandas de rock sórdido. No me importaba Poison, Stryper y todas esas cosas cuando el rock se convirtió en entretenimiento. Salimos solos con algunos compañeros de Crash Diet para hacer lo que pensábamos que era ese tipo de rock. Rock donde el glamour antiguo se encuentra con la estética punk. Subvision se convirtió en una especie de híbrido. Era demasiado metal para convertirse en una popular banda de pop rock, pero también era demasiado pop rock para ser una banda de metal propiamente dicha. Tomamos algunas decisiones realmente malas y trabajamos con un gerente que no tenía las armas adecuadas para respaldar lo que estábamos haciendo. Otra vez estábamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Estoy feliz de que ni Crash Diet ni Subvision se convirtieran en algo más grande cuando tenía 20 años. Podría haberlo arruinado todo fácilmente. Si el avance hubiera ocurrido en ese entonces, todo habría terminado. Yo era arrogante e ingenuo. El hecho de que haya logrado hacer algunas cosas bien con Ghost se debe a que a pesar de todos mis errores, sabía mejor qué hacer. Incluso ahora no he logrado evitar todos los errores, como bien sabemos. Además, habría odiado la mayor parte de la música que escribimos en ese momento. No quiero volver a escuchar ninguna de las canciones que escribí con Subvision. Me enferman. Esas canciones estaban demasiado cerca de mí, muy personal. Ghost también tiene mucho de mi propia personalidad, pero no sale de la misma manera. En ese momento me di cuenta de que lo que me interesaba mucho más era cómo contaba las historias. Hubiera sido más feliz si Ghost hubiera seguido siendo un negocio pequeño y estable que podría haber hecho además de todo lo demás. Esa fue mi idea desde el principio, cuando estuve escribiendo mi debut durante 4 años. Mi visión original no era donde estamos ahora. Nunca podría haber visto un proyecto de rock oculto logrando el éxito comercial. No hice Ghost con la idea de que este fuera mi avance. Solo pensé que si voy a hacer algo creativo con mi vida, tiene que ser algo que realmente sienta. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en Español.